Muy buenas a todos. Vamos a hacer una serie de problemas de los que vienen propuestos en el libro y vamos a ir explicándolo paso a paso. En el primero nos piden que expresemos en cada polígono regular, los elementos pedidos en función del lado. A veces pondremos que el lado es L, otras veces pondremos, por ejemplo, que el lado puede ser 1 y en función del lado pues calcularemos el resto de distancia, ¿vale? Entonces, en el primero de los casos nos piden que calculemos la diagonal de un cuadrado. Si tenemos que el cuadrado tiene esta forma, nos piden ahora que calculemos cuál es esa diagonal. Entonces, como hicimos en ejemplos de vídeos anteriores, vamos a tomar que el lado es 1. Aquí vemos que se produce o se corta un triángulo rectángulo cuya base mide 1 y cuya altura también mide 1. Supongamos que mide 1, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos que la diagonal al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Es decir, la diagonal al cuadrado, perdón, sería igual a 1 más 1, que es 2. Es decir, la diagonal tiene que ser igual a la raíz de 2. Esto es si fuera el lado igual a 1. Esto sería la raíz de 2 por 1. Si en lugar de un 1 tuviéramos un lado normal, un lado con una medida distinta, pues esto sería multiplicado por L. Para que podamos comprobar que si en lugar de tomar esto como 1, lo tomáramos como el lado, saldría lo mismo, pondríamos, por ejemplo, ahora, vamos a suponer que esto fuera una medida L normal y una medida L normal. Lo vamos a hacer en rojo. Entonces tendríamos que la diagonal al cuadrado es igual a L al cuadrado, el lado al cuadrado, más el otro lado al cuadrado. Sumamos L cuadrado y L cuadrado y nos da 2L cuadrado. Esto sería 2 por L al cuadrado. Si ahora el cuadrado lo transformamos en raíz, pues tendríamos que la diagonal, pasando el cuadrado al otro lado, sería la raíz de 2L cuadrado. O lo que es lo mismo, la raíz de 2 por la raíz de L al cuadrado. Es decir, raíz de 2 por L, ya que L al cuadrado y la raíz de L al cuadrado, o sea, la raíz y la L al cuadrado, pues se anularían. ¿De acuerdo? Tendríamos raíz de 2 por L y raíz de 2 por L. Aquí lo único que hemos hecho es calcular la proporción entre ellas, que sería la raíz de 2, y luego colocarle la L en función de la diagonal. ¿Vale? La diagonal siempre iría en función de ese lado. Vamos a calcular ahora la altura, el radio y la apotema de un triángulo equilátero. Vamos a dibujar primero ese triángulo equilátero. Y como también nos piden el radio, hemos dibujado la circunferencia circunscrita, ¿de acuerdo? Tendríamos aquí el centro del triángulo y nos piden que calculemos la altura. Pues de nuevo, suponiendo que el lado vale 1, vamos a tomar esto como 1, tendríamos que el lado de abajo también mide 1. Así que la mitad que tenemos aquí, mediría 1/2. Si queremos calcular esa altura, volvemos a aplicar el teorema de Pitágoras. Tendríamos que 1 al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a la altura al cuadrado más 1/2 al cuadrado. Todo esto al cuadrado. Si desarrollamos, nos quedaría que 1 es igual a h al cuadrado más 1/4. Pasándole 1/4 hacia el otro lado, tendríamos que h al cuadrado es igual a 1 menos 1/4. 1 menos 1/4 es 3/4. 3/4. Es decir, que h sería igual a la raíz cuadrada de 3/4. Si lo desarrollamos, esto sería raíz de 3 partido de raíz de 4, o lo que es lo mismo, raíz de 3 partido por 2. Si queremos expresar la altura en función del lado, pues tendríamos que esta es la proporción, raíz de 3 partido por 2, y ya lo único que tendríamos que hacer sería, al final, multiplicarle el lado. ¿De acuerdo? Esa sería altura es igual a raíz de 3 partido por 2 por el lado. Vamos a calcular ahora el radio y la apotema. El radio de un triángulo sería la distancia que hay desde el centro hasta uno de los vértices. La distancia que vamos a colocar en rojo. ¿Vale? Esa sería la distancia del radio. Y la apotema sería la distancia que hay desde el centro, la que colocamos ahora en verde, hasta la mitad del lado en perpendicular, medido en perpendicular. Así que tenemos que realmente, si nos fijamos, el radio más la apotema del triángulo es igual a la altura. Y además, ya que esto está en el centro, esto en un triángulo equilátero puede ser el ortocentro, el baricentro, circuncentro y el incentro, de los centros que vimos ya en cursos anteriores, y sabemos que del baricentro se cumple una condición. Vamos a ponerlo por aquí. Del baricentro se cumple que el centro se encuentra a 2/3 de la distancia de la mediana. Significa
Vamos a ponerlo de la mediana. Y nos faltaría aclarar que esto es medido desde el vértice. ¿Qué significa esto? Pues que si la altura total que tenemos, que es la distancia roja más la distancia verde, fuera esta de aquí, la sacamos un poco para afuera, si esta es la altura total, si lo dividimos en 3, pues a 2/3, es decir, 1/3 y 2/3, estaría el centro, ¿vale? Así que el radio son 2/3 de la altura y la apotema, que la vamos a colocar también aquí, y la apotema sería 1/3 de la altura. Por tanto, si la altura es igual, vamos a ponerlo en azul, si la altura es igual a la raíz de 3 partido por 2, por el lado también, por supuesto, tendremos que el radio son 2/3 de esa cantidad. Esto es igual a 2/3 por la raíz de 3 partido por 2 por L, calculando esto como la altura y esto como la medida de 2/3 que nos hace falta. Vemos que aquí 2 en el numerador y 2 en el denominador se podrían ir y nos quedaría raíz de 3 partido por 3 por el lado. Y finalmente, para calcular la apotema, esto si queremos lo podemos colocar en rojo para que veamos que corresponde con el radio. Esto lo vamos a colocar en rojo y ahora en verde vamos a calcular la apotema. La apotema sería 1/3 de la distancia de la altura. La altura que hemos visto, que era raíz de 3 partido por 2. Por el lado. Así que esto sería 2 por 3, 6 nos quedaría abajo, raíz de 3 partido por 6 y por el lado. Esta sería la medida de la apotema.